Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Sania Cordero, yo soy educadora ambiental de la Municipalidad de La Unión y a través de la Municipalidad desarrollamos programa de educación ambiental que se llama Escuela Municipal de Agua y Ambiente. Estos meses hemos venido trabajando con charlas virtuales sobre diferentes temas de interés y hoy, gracias a la colaboración de Jocelyn Torres Cordero, que es la facilitadora que nos va a acompañar hoy con este tema tan interesante de jardines multipropósito para polinizadores en zonas urbanas. Vamos a aprender cómo podemos atraer a estos importantes, no solo especies de insectos, sino que vamos a ver también qué otras especies podemos observar más cerca en nuestros jardines, ¿verdad? No, y ahora con el tema de la pandemia, cuesta más poder ubicar un lugar público donde podamos tener ese contacto con estas especies. Entonces, ¿por qué no hacerlo desde nuestro hogar más cerca, ¿verdad? En nuestros propios jardines? Agradecemos también a PNUD porque nos facilitan la plataforma en la cual nos hace posible llegar hasta ustedes el día de hoy. Y agradecer la participación y el espacio que ustedes nos han dado para brindarles esta información. Les invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Escuela Municipal de Agua y Ambiente, para los próximos eventos que vamos a tener. La actividad está siendo grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que se llama Unidad Ambiental Municipalidad de la Unión también. Veo que algunos tienen problemas con el micrófono. Entonces, para el tema de consultas, nos pueden escribir al chat y con todo el gusto, en el espacio que se va a brindar para consultas, les vamos a leer sus preguntas. Igual al final se les va a dar un espacio para los que quieran activar el micrófono. Estamos dando inicio a esta actividad y le doy la palabra a Jocelyn. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias, Ania. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Ya esta creo que es la tercera vez que estoy en colaboración con el programa de la Municipalidad de la Unión y la verdad es que es un placer para mí estar con ustedes. Como lo explicó Ania, el tema de hoy va a hablar un poquito casi que desde cero sobre los jardines multipropósito para polinizadores en zonas urbanas. Entonces ahí vamos a ir desarrollando el tema. Como lo dijo Ania, si alguien tiene preguntas, los pueden hacer por el chat y va a haber un momento ya de compartir en el que vamos a poder abrir micrófonos y poder socializar un poquito más. Sin embargo, por ahora les voy a pedir que por favor cierren el audio para que no tengamos ninguna interferencia y podamos avanzar con la presentación bien. Bueno, la primera parte que quiero explicar es, bueno, con esta foto tan hermosa, es explicar qué es la polinización en sí, porque tal vez es algo muy básico, pero tal vez hay personas que no sepan en sí por qué es tan importante este proceso. Entonces voy a hablarles un poquito sobre esto. La polinización realmente es el proceso que permite que las flores se fecunden. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esto ocurre naturalmente por diferentes tipos de animales a los que llamamos polinizadores y ellos se encargan de trasladar el néctar y el polen a las otras especies. No necesariamente son solamente insectos. Aquí vemos una abejita bastante llena de polen y ahí es como muy representativo de todo lo que hacen, pero también hay otros animales que ayudan a esto. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los polinizadores. Entonces, ¿por qué es importante esto? La polinización es el proceso del cual dependen las plantas para poder reproducirse. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la planta no va a generar frutos, no va a generar semillas, no va a generar que haya más diversidad de esa misma planta en un sector si no se poliniza. Entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque muchos de nuestros alimentos, muchos de nuestros animales incluso se alimentan y nosotros mismos nos alimentamos de plantas que pueden hacer este proceso realidad. Entonces, básicamente la polinización es el proceso que permite la fecundación y la reproducción por medio de polinizadores. Ahí cualquier cosa, si van teniendo dudas, las van escribiendo.
Entonces, realmente la mayoría de plantas, porque hay plantas que son más simples, plantas mucho más antiguas que tal vez no necesitan esto, pero la gran cantidad de plantas que estamos familiarizados y que cuando vemos las floraciones preciosas que hay ahorita, que ya están empezando la floración, por ejemplo, del jacaranda, esas flores lila que hay como por todo lado, el roble de sabana, el cortés amarillo, todas estas especies de árboles dependen de este proceso y dependen de los polinizadores. Entonces vamos a ir abarcando un poquito sobre eso. Ahí, Ania, si hay preguntas, ahí cualquier cosa vos me ayudas para no distraerme ahí en el chat. Bueno, para hablar un poquito sobre los polinizadores, en su mayoría, el 80% de los polinizadores del mundo son insectos, principalmente abejas y mariposas. Sin embargo, hay, bueno, y los colibríes también entran en este porcentaje del 80%. Sin embargo, hay otros polinizadores que a veces tal vez no pensaríamos que son tan positivos. Por ejemplo, una mosca, que son seres que también son insectos, pero que no los asociamos tal vez con algo bonito, los asociamos como con basura, con que están siempre en lugares donde huele mal o hay algo en descomposición. Sin embargo, estos seres tan pequeños también ayudan a que el porcentaje de alimentos que nosotros consumimos sean polinizados y puedan cumplir su proceso de fecundación. Entonces, todos estos polinizadores son igual de importantes. No importa si es un insecto muy pequeño o si es un pájaro tan famoso como el colibrí. Todos en su proceso son bastante importantes y la naturaleza tiene diferentes formas para poder podemos decirlo así, para generar que este proceso ocurra. Por ejemplo, hay plantas específicas que han tenido y han evolucionado conjunto a su polinizador y no sé si han visto, bueno, aquí hay una foto de un colibrí, pero tal vez en algunas otras flores se ve perfectamente que el pico del colibrí calza perfectamente con la flor. Eso se llama coevolución. Y así hay un sinfín de seres que están evolucionados conjuntamente para perfeccionar este proceso. Entonces, realmente si uno se mete más e indaga un poquito más en el tema, es bastante interesante todo lo que hay. Sin embargo, no solamente las aves y los insectos son polinizadores, también contamos con mamíferos que son polinizadores. Por ejemplo, si vamos a un lugar tan famoso como Manuel Antonio, que la mayoría conocemos. Y vemos los monos que están comiendo ahí diferentes frutas, comen esas frutas y cuando hacen sus necesidades en el bosque están dispersando semillas y van también a colaborar en el proceso de polinización. Una de los animales en nuestro país que tiene un alto rol muy importante y principalmente de noche son los murciélagos. Ellos también tienen una connotación de polinizadores y ayudan y además tienen diferentes especialidades, por así decirlo, que se caracterizan algunos solamente por el néctar, algunos solamente por las frutas y así también se abarca un mayor rango de especies diferentes, porque también, como lo dije, las flores tienen formas diferentes, tal vez algunos se sienten más atraídos por el color, otros se sienten más atraídos por el sabor, otros por los aromas, entonces es realmente un intercambio sensorial que fomenta que se haga toda este evento de la naturaleza que es tan importante para nosotros. Y más en la ciudad, yo creo que más allá de la importancia que tiene ya en los bosques, que es algo muy dinámico y se hace sin supervisión realmente del ser humano, ¿verdad? Se da ya de forma natural. Sin embargo, en la ciudad es muy importante entender esto para poder incorporarlo en cada lugar que queramos diversificarlo, ¿verdad? Ya sea en nuestra casa, ya sea la acera del barrio, ya sea que la municipalidad está invirtiendo en que los parques tengan más plantas que atraigan polinizadores, entonces es importante como entenderlo desde el principio. Bueno, hay diferentes beneficios. ¿Por qué beneficios? Bueno, a pesar de que ya les expliqué
toda la importancia que tiene a nivel tal vez biológico, que es un proceso que no se da si uno de los dos componentes no está. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos una plantación muy importante y bueno, compramos las semillas, lo plantamos y resulta que el polinizador que hace que esa planta se reproduzca no está ahí, no está en esa zona, está totalmente en otro hábitat. Entonces, esa planta realmente no va a poder tener su proceso de reproducción porque hace falta ese componente tan especial que es otro ser vivo. Entonces, los beneficios básicamente es que ayudan, ¿verdad? Los polinizadores ayudan a que el 75% y otros estudios dicen que el 80% de lo que nosotros consumimos, que los seres humanos consumimos, es producto de ese proceso, ¿verdad? Entonces es súper importante para nuestra alimentación también. La FAO de hecho dice que es el proceso, la polinización se convierte en el proceso más importante para los ecosistemas terrestres y también para los gestionados por el hombre, que serían las zonas agrícolas y los sectores que están destinados a esta actividad económica. Y es vital para la producción de los alimentos que nosotros consumimos. Aumento de biodiversidad. ¿Por qué? Porque si yo, con el mismo ejemplo les digo, si yo tengo una plantación de una sola planta y resulta que esa planta solamente se poliniza por diferentes, por tal vez unos 3 polinizadores pueden acercarse a esa planta y ya voy a tener 4 seres vivos nada más. Pero si yo empiezo a meter flores, empiezo a meter árboles, empiezo a meter hortalizas, empiezo a meter plantas medicinales, voy a tener una gran variedad y también esto me va a ayudar, ya metiéndome en otro tema, al manejo de plagas porque van a tener mucha más competencia. Entonces, esto también aumenta la biodiversidad, tomándolo en cuenta como en un plano agrícola, pero también tomándolo en cuenta en nuestras casas, va a aumentar la biodiversidad porque vamos a tener visitas de mariposas, vamos a tener visitas de diferentes insectos, incluso podemos ver los ciclos de una mariposa. A veces tenemos una planta hospedera y resulta que la mariposa puso los huevos y cuando vemos es la larva alimentándose de otra planta y podemos ver los ciclos. Entonces va a aumentar la biodiversidad. Aumenta la producción de alimentos porque entre más polinizadores, por supuesto que el proceso se va a llevar con mayor eficacia. Proporcionas alimentos ricos en macronutrientes, que eso es básicamente lo que vengo explicando sobre lo que la FAO investigó, ¿verdad? De la importancia de la polinización y de la preservación de los polinizadores y mantienen los ecosistemas. También nosotros podemos tener estudios, por ejemplo, de qué tan saludable esté ese lugar donde nosotros vivimos o tal vez para estudios científicos podemos hacer un estudio de qué tan biodiverso es ese lugar. Entonces, entre más insectos, entre más plantas, entre más seres, obviamente vamos a tener mucha más biodiversidad y vamos a mantener los ecosistemas más saludables. Entonces, la competencia ya se vuelve como algo más natural. De nuevo, creo que la parte más importante es que tal vez valoremos un poco y vayámonos un poquito más atrás de cuando estamos tal vez almorzando o desayunando y vemos en nuestro plato ese montón de colores, tal vez tenemos gallo pinto, tenemos un tomate, tenemos maduro y todos estos montón de productos que llegan a nuestra mesa dependieron de este proceso. Entonces, tal vez cuando nosotros hablamos de la naturaleza, vemos como que la naturaleza está afuera de nuestra casa, que hay que viajar 2 horas para llegar a algún parque nacional o hay que viajar demasiado para llegar a la playa, dependiendo de dónde vivamos, o para visitar un bosque, pero realmente los procesos naturales los vivimos todos los días. Y cuando tomamos un poquito de conciencia, que es parte de lo que yo creo que planean la educación ambiental, ¿verdad? Que es crear conciencia y tomar un poquito de unos minutos para pensar, hoy que comí, de dónde vino ese cultivo, ¿verdad? Tal vez es un cultivo de Cartago, tal vez es un cultivo de Guanacaste, pero no solamente el traslado de ese cultivo, sino los insectos y todos los seres que interactuaron para que ese producto cumpliera su etapa de reproducción en la planta hasta llegar a un fruto y llegar a nuestra mesa, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante como recalcar la importancia
de concientizar también de que lo que estamos comiendo depende también del manejo que nosotros le demos a todos estos recursos naturales que tenemos en Costa Rica, que gracias a Dios es bastante diverso, pero ya por eso no vamos a hacernos, ¿verdad?, como de la vista gorda. Tenemos que seguir apoyando y tratando de concientizar en el cuidado de los recursos naturales. Entonces, ¿cómo podemos mejorar las condiciones de los polinizadores? Bueno, más polinizadores. ¿Cómo voy a tener más polinizadores? Bueno, voy a entonces bueno, hay personas que deciden por su propia cuenta incorporar abejas que no tienen aguijón en sus cultivos. Entonces, esta es una forma, porque voy a intensificar y voy a incorporar este tipo de animales en donde vivimos, ¿verdad? Pero tal vez en una casa eso no es posible, pero sí lo podemos solucionar sembrando diferentes tipos de plantas que atraigan los polinizadores. El tema de, bueno, de más políticas de conservación, creo que es parte de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Desde una entidad pública, desde un gobierno local, como lo son las municipalidades, incentivar a las personas, no solamente a leyes, ¿verdad? Sino incentivar a las personas a que se informen sobre esto y que también tomen decisiones de que tal vez ya la planta ornamental que nos gusta un montón, tal vez la podemos sustituir por una que tenga flores y vaya a traer biodiversidad a mi casa y vaya también a contribuir con la mejora de las condiciones para este tipo de animales. Adecuación de terrenos, tal vez apropiarse de espacios que tal vez están en descuido, por ejemplo, las aceras es una de las cosas que otras municipalidades han venido trabajando, que es que tomemos las aceras y ya no sembremos tal vez algo que no nos va a generar nada, como el zacate, que bueno, funciona, pero no nos va a traer un aporte a este tema, ¿verdad? Entonces, tratar de diversificar los cultivos y adecuar los terrenos para esto. Mejorar los espacios urbanos, que esto además nos va a traer bienestar a todos. Yo creo que todo el mundo se siente eh, como en como en calidez y disfruta ver una flor o disfruta ver un lugar bonito, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos ir reemplazando algunas plantas que tal vez no nos van a generar esto por otras que nos van a traer este bienestar. Las acciones educativas, informarnos, que básicamente es lo que estamos haciendo hoy. Cultivos más sostenibles, esto es muy importante, reducir la cantidad de plaguicidas, porque cuando nosotros en una, tal vez no es su caso, pero si fuera el caso de que tienen una huerta o que tienen algún sector para solamente la parte agrícola, si nosotros utilizamos plaguicidas, tal vez para ese cultivo, pero hay otras plantas alrededor, va a matar todo y obviamente en esa tira se van a ir también los polinizadores que no van a sobrevivir a un químico fuerte para poder seguir los ciclos. Entonces es importante tratar de buscar un poco más lo orgánico, inclusive en nuestra casa, ¿verdad? Tratando de consumir un poco más responsable con las cosas que utilizamos para poder contribuir y ser parte de la mejora, ¿verdad? Y la divulgación social, que esto yo creo que también tiene bastantes beneficios, que es básicamente este punto lo podríamos poner en cuenta hoy. Hoy ya estamos haciendo como varios de los puntos para las mejoras, que es la educación, incorporar plantas, que supongo que van a estar motivados para hacerlo, y la divulgación y la educación ambiental, que es lo que estamos haciendo, y ojalá que ustedes puedan compartirlo con otras personas. Y aquí quise poner una frase que es de Carta de la Tierra, que es un movimiento también que tiene diferentes pautas para nosotros relacionarnos con la naturaleza de una forma respetuosa y se hace llamar al planeta o al planeta Tierra como la casa común. Entonces puse, mejorando nuestra casa común, cuidar el ambiente es una responsabilidad de todos. Y yo creo que aquí, los que están aquí, las 109 personas que están conectadas, creo que todos tienen tal vez esa intriga o esa curiosidad porque están aquí, porque es un tema que tal vez no a todo el mundo le interese, sin embargo es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Y yo creo que si de 110 personas todos compartimos esta información con alguien, podemos hacer la diferencia. Entonces, de nuevo, muchas gracias por conectarse. No había visto que eran tantos. Cuando vi la última vez eran como 40. Voy a ver un poquitito el chat para ver si tenemos preguntas.
Vamos a ver. Ah, bueno, mencionan los murciélagos. Ah, bueno, hay gente que está preocupada porque va en el bus, sí, la charla va a quedar grabada. Y bueno, por ahí es lo que puedo ver hasta ahora. Entonces, vamos a seguir. Bueno, esta parte es una de las más importantes que quería mencionar. La abeja se ha convertido como en el polinizador más importante porque lleva a cabo uno de los mayores porcentajes más altos de la cantidad de plantas que puede visitar y puede hacer realidad este proceso que estamos mencionando. Sin embargo, no solamente este insecto, sino hay otros insectos que son súper sensibles a todo esto que estaba mencionando ahora de los plaguicidas, herbicidas, todo este tipo de químicos, y además que hay muchísimas áreas de nuestro planeta Tierra que ya han sido deforestados, de lugares que han estado biodiversos siempre, a pasar a ser una plantación de X cultivo, donde se van a limitar a seguir nutriendo el suelo con diferentes fertilizantes, donde van a, obviamente, no van a, los agricultores más que nada de áreas extensas, no van a querer insectos y plagas en su terreno, y por supuesto van a preferir usar este tipo de cosas por rapidez, por así decirlo, porque no es lo más saludable, pero es como algo rápido y que se puede solucionar a grandes escalas. Sin embargo, para hablar un poquito sobre las abejas, hay abejas, bueno, las abejas melíferas, las que no tienen aguijones, que se pueden incorporar en los jardines, ¿verdad? Se pueden incorporar en diferentes tipos de lugares, no ocupan demasiado cuidado y agregamos a la polinización, pero este es el ser, podemos hablar que es uno de los seres más importantes de los cuales depende nuestra alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que si las abejas dejan de existir, hay estudios que dicen que no podríamos sobrevivir ni 4 años, porque se encargan de todo de que todo este proceso ocurra. Entonces, realmente es súper importante protegerlas y también es súper importante saber de ellas, ¿verdad? Básicamente, las amenazas que tienen es el uso desmedido de los plaguicidas, ¿verdad? O de los pesticidas, la pérdida de su hábitat, que ya lo mencioné, tal vez lugares muy diversos donde han estado siempre y lo talan para, ya sea para ganadería o otro tipo de monocultivo. El cambio climático, que es uno de los más grandes factores, este tipo de insectos, así como otros animales, son demasiado vulnerables a los cambios de temperatura. Entonces, tal vez puede, puede aumentar o disminuir 1 grado o 2 grados y ya esto les va a afectar hasta extinguirlos. Entonces, este es otro de los factores que debemos tomar un poco de conciencia, porque el tema del cambio climático no es solamente de cómo nos alimentamos o de que se va a solucionar sembrando flores en nuestro jardín, ¿verdad? Que aportamos, pero no va a ser la solución total para eso, sino que hay que incorporar otro montón de cosas como el reciclar, el hacernos responsables de nuestros residuos, el tratar de generar menos basura, el tratar de reducir nuestras compras. Por ejemplo, el tratar de consumir cosas que solo sean orgánicas para no contribuir con estas empresas que están usando pesticidas y este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, es un tema muy amplio del cual nosotros como seres humanos tenemos en nuestras manos, ¿verdad? En nuestra potestad poder hacerlo o no. Entonces, es también como una motivación para unirnos no solamente a sembrar flores, que es algo súper valioso, y hoy yo creo que todos vamos a quedar enterados de por qué es importante, pero también involucrar otro tipo de prácticas que nos ayuden a nosotros a disminuir o a ser parte, ¿verdad?, del cambio que necesita el planeta. Y obviamente, bueno, con todo este tipo de cambios que han habido, han resaltado, así como en los seres humanos, tenemos enfermedades que nunca antes habíamos visto, ¿verdad? Creo que este año es el más representativo de eso, sin indagar mucho en el tema. También los insectos están siendo amenazados por enfermedades que nunca antes habían
experimentado. Entonces esto también ha traído una mortalidad bastante alta en este tipo de seres. Entonces es un proceso, ya lo vieron, súper natural, que la verdad es una lástima tal vez no ser parte de él, porque realmente podemos ser parte. Entonces esto es un poquito sobre las abejas y su importancia. Voy a ver de nuevo el chat, que ya tengo bastante, otra vez de nuevo aquí. Bueno, nos compartieron un enlace ahí, ahorita podemos hablar un poquito más de eso. Bueno, las prácticas amigables con polinizadores. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra casa o qué podemos hacer nosotros desde nuestro gobierno local o desde nuestras asociaciones, desde donde estemos y donde queramos actuar? Bueno, evitar el uso de plaguicidas. Este tema va a ser como redundante porque es súper importante, ya vimos por qué. Básicamente vamos a matar la biodiversidad con este tipo de químicos. Después, consumir más productos orgánicos, ya también vimos un poquito sobre ese tema. Sembrar plantas nativas, esto es muy importante. Hay plantas exóticas, esto quiere decir que hay plantas que no son de Costa Rica o de la región centroamericana, o incluso de todo el continente, y traemos plantas de otras partes del mundo, de otras áreas, inclusive se puede dar dentro del mismo país. Traemos una planta de, no sé, que nos regalaron en un paseo, vinimos y la pusimos en el jardín y resulta que el polinizador de esa planta no está donde yo vivo, entonces básicamente se va a morir la planta. Entonces también investigar en sembrar plantas nativas y sembrar plantas diferentes también, que tengan varios tipos de flores y de colores. Ya vamos a ver este tema. ¿Por qué? Esta filmina, bueno, a mí no me gusta cargar mucho con letras, pero esta me pareció importante por si después cuando vean la repetición o le quieren sacar una foto o un screenshot sobre los datos importantes de tal vez cuáles son las preferencias de algunos polinizadores. Por ejemplo, las abejas prefieren los colores azules y amarillos, las que tienen un olor dulce. Las mariposas les gustan las flores amarillas, anaranjadas, rojas. La esencia, el olor, no importa porque las mariposas confían más en su visión. Entonces eso no es tan importante. Ellos también les encantan las cosas que están en descomposición. Entonces a veces podemos poner tal vez donde tenemos bastantes flores que ya de todos modos se van a alimentar de las flores. También podemos poner frutas que ya estén un poquito pasaditas, como el banano, por ejemplo, y ellas van a estar ahí como manteniéndose y para estar en ese mismo rango del hábitat que queremos generar. Los colibríes son atraídos más por flores rojas o naranjadas y amarillas. Esta información la quise poner así tal cual para que la tomen en cuenta cuando vayan a sembrar las plantas, o si ya las tienen, también saber qué tipo de plantas qué tipo de polinizadores están atrayendo. Los murciélagos les gustan las flores grandes y blancas de color pálido. Básicamente están más activos en la noche. Las polillas son atraídas por flores de olor dulce, generalmente son grandes y blancas o de color pálido, y los escarabajos como tal se generan atraídos por las blancas o flores que tienen gran apertura. Entonces esta información me pareció importante de compartir para que tal vez tengamos una noción de quién nos va a visitar, ¿verdad? Si tenemos plantas, por ejemplo, flores más amarillas, que ahí podemos ver el ejemplo en la fotito, tal vez vamos a ver este tipo de insectos. O si tenemos heliconias, por ejemplo, las heliconias que tienen diferentes formas y colores, vamos a ver muchos más colibríes en este tipo de plantas. Si tenemos, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito sobre las plantas, pero ya dependiendo de la diversidad que tengamos, vamos a tener más polinizadores ahí. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los jardines multipropósito. Perdón. Bueno, este es un huerto mandala, tal vez lo conozcan algunos. Los huertos mandala son especiales para incorporar biodiversidad. Estos se dan mucho más como cuando estamos sembrando hortalizas, ¿verdad? Sin embargo, también en este tipo de cultivos se pueden incorporar plantas medicinales y es muy interesante lo que se puede hacer, que incluso en jardines nosotros lo podríamos hacer, tal vez no como tal en la forma, pero sí como en la ciencia que tiene.
Por ejemplo, el centro de este jardín, en el centro siempre vamos a poner, o básicamente la ciencia de la técnica, va a ser poner los cultivos más sensibles o más vulnerables en el centro. ¿Por qué? Porque vamos a ir, dependiendo de cómo se vayan abriendo los aros o los círculos o las eras, como ustedes lo quieran ver, vamos a ir poniendo diferentes cultivos que van a ir protegiéndome al del centro. Por ejemplo, voy a poner tal vez, no sé, las lechugas, que muchas orugas o diferentes gusanillos se las comen, o diferentes grillos, o cualquier insecto que coma hojas va a querer comer lechugas o kale o este tipo de hortalizas. Entonces lo ponemos en el centro y podemos poner en el cultivo que sigue, o sea, en la era que sigue, podemos poner zacate de limón y orégano. Ya estas plantas, aparte de que nos van a traer polinizadores, nos van a ayudar a ser repelente para la plaga de el cultivo más importante, que en este caso digamos que son las lechugas. Entonces podemos seguir con una era que tenga tomate o chile, por ejemplo. Entonces, en la siguiente vamos a poner citronela y vamos a poner romero, que también nos van a generar que diferentes polinizadores nos visiten, pero también nos va a hacer un acto como una barrera repelente para la plantación que tenemos ahí y así sucesivamente. Entonces, normalmente ya las últimas eras terminan siendo árboles o arbustos más grandes o dependiendo de cuáles sean los cultivos, pero no sé si me explico cómo es la ciencia de cómo podemos incorporar también en nuestros huertos flores que vendrían siendo las plantas medicinales. Por ejemplo, la caléndula es una de las flores que se utiliza mucho en huertos, o podemos poner que también es medicinal, ¿verdad? Se puede utilizar tanto medicinal y va a aportar un valor a la polinización. Podríamos también, bueno, el romero, el orégano, todas estas plantas que tienen flor nos van a ayudar para este propósito. Pero este es uno de los ejemplos de jardín multipropósito que me gusta compartir. Tal vez no todos tengamos la cantidad de terreno que se utilice, que se necesita, pero podemos hacerlo en pequeña escala. Podríamos hacerlo en una maceta de esas cuadradas, tal vez poner, eh, no sé, tengo una planta, no sé, de solamente una lechuga, no importa, pongo cebollino a la par y pongo romero, entonces ya me va a ayudar a que sea más diverso. Y eso me va a ayudar tanto a proteger la planta porque va a ser un repelente y me va a ayudar a atraer polinizadores. Las aceras dulces es uno de los, esta creo que es en curry, perdón, esta creo que es en curry, es una de los proyectos de las aceras dulces, que también es sumamente importante, ¿verdad? Incorporarlos no solamente en la casa, sino también ampliar el rango en que estos polinizadores puedan estar presentes. Entonces, bueno, ahí se ven unas heliconias, se ven rabo de gato, que es la que tiene como una florcita chiquitita, y creo que la de la cera, ya pegando más en la calle, es pascuita, que también es muy común en las casas y que también se puede hacer este tipo de trabajos donde podemos ampliar el rango de los polinizadores. Entonces ya no solamente van a estar en mi casa, sino que pueden ir y venir y traer diferentes, eh, tener diferentes recursos, por así decirlo. Bueno, ahora voy a explicar un poquito, tal vez no todos tienen el conocimiento, pero sí la curiosidad de cómo hacer un jardín, pero tal vez algunos definitivamente no saben por dónde empezar. Entonces, vamos a tratar de que sea una información que nos sirva a todos. Entonces, quiero explicarles un poquito de cómo hacer un jardín para polinizadores y ya esto lo podemos ajustar, ya si va a ser en una casa, si va a ser en un patio, si va a ser en un jardín muy pequeño o si tenemos un ambiente bastante amplio para poder hacerlo. Entonces, lo primero es elegir el lugar. Entonces, incluso lo podemos hacer con macetas. Hay personas que tienen huertas verticales o diferentes proyectos verticales en donde se pueden incorporar las plantas que ahora vamos a mencionar. Preparar la tierra es súper importante. ¿Por qué? Porque el principal recurso o los principales nutrientes de los cuales la planta se va a alimentar en su primera etapa y en realidad en todas las etapas, pero en la primera etapa que es bastante importante,
va a ser sobre toda la descomposición o la materia orgánica y todos los microorganismos que viven en la tierra. Entonces, para esta parte es muy importante y ahora voy a dar una sugerencia que es con compostaje. Ahora lo vamos a ver. Esta del agua es importante por dos razones. Bueno, nos va a ayudar, por supuesto, a recordarnos que tenemos que estar regando nuestras plantas, que es parte de los cuidados, pero si ya queremos hacer, por ejemplo, esto no es necesario, tal vez si yo lo voy a hacer en un jardín pequeño, ¿verdad? Porque si no, más bien el agua estancada me va a generar tal vez otro tipo de problemas. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un mariposario o quieren hacer un jardín de colibríes, es vital que haya agua cerca. En cambio, los polinizadores que tenemos en casa, pues se la van a ir jugando ahí, ¿verdad? De encontrar sus recursos. Igual podríamos poner una tacita como con agua, pero nada que vaya a generarnos otro nido, por así decirlo, de seres que no queremos, como los zancudos y todo este tema que creo que me están entendiendo, ¿verdad? Entonces creo que tener agua estancada se puede manejar dependiendo de dónde lo vayamos a hacer. Después, ¿cómo hacer el jardín? Vamos a seleccionar los diferentes tipos de plantas según el tamaño y la variedad que vayamos a tener. Entonces, por ejemplo, si yo sé que voy a tener una planta y esa planta es colgante, y por supuesto que yo voy a tratar de escoger para esa planta una maceta que cuelgue o un lugar donde yo pueda darle mayor cuidado para que ella se vaya expandiendo. Entonces son cosas muy básicas, ¿verdad? Si voy a tener un girasol enorme, ¿verdad? Voy a propiciar de que la maceta o el lugar sea acorde a esto. Esto lo vamos a ir modificando dependiendo de cada caso, ¿verdad? Es algo como unas sugerencias muy generales. Preparar los huecos es importante, ¿verdad? Preparar el hueco, no solamente llegar a hacer el hueco y poner la planta, ¿verdad? Sino es importante incorporar el abono, tal vez darle unas vueltas para que haya más drenaje, utilizar, bueno, buscar, ¿verdad? Si el lugar donde yo lo voy a hacer, tal vez es un jardín, pero en invierno yo sé que la parte de la esquina se estanca, entonces ver cómo puedo hacer un drenaje o ver cómo puedo jugar, ¿verdad? Con el nivel del agua para que yo no vaya a tener un problema y más bien sea pensando que estamos empezando desde cero, ¿verdad? Ya los que tienen jardines podemos irlos adecuando a lo que vayan aprendiendo. Y por supuesto el mantenimiento, que básicamente va a ser el abono que vamos a ir incorporando dependiendo de las plantas y el riego. Es importante que no solamente nos limitemos, ¿verdad?, a plantas con flores como las que normalmente compramos en los viveros. También podemos incorporar cosas comestibles, que también es otra parte de los jardines multipropósito, ¿verdad? Que nosotros podamos sacarle un provecho además. Y qué más si lo estamos haciendo orgánico, ¿verdad? Vamos a asegurarnos que esa lechuga, ese culantro, o lo que sea que estamos consumiendo, es totalmente libre de insecticidas. Entonces también es como una sugerencia para incorporar las hierbas, por ejemplo, el orégano, cebollino y este tipo de cosas que nos pueden agregar biodiversidad, nos va a ayudar a controlar otras plagas y nos van a ayudar a atraer polinizadores. Incorporar vida a nuestros suelos. Bueno, esta parte es súper importante porque todo empieza desde la semilla, ¿verdad? La semilla va a tener, si vamos a comprar plántulas o semillas, como sea, igual van a necesitar nutrientes para poder defenderse. Hay algunas plantas súper guerreras, ¿verdad? Que ellas pueden sobrevivir, tal vez, o hay unas que tenemos ahí ya en casa y decimos, no, esta con solo agua ya, pero no, siempre se necesita que nuestros suelos estén con vida. Entonces, el incorporar compost, que es una práctica que también la podemos hacer en nuestra casa, creo que ya habíamos tenido una charla sobre esto, sin embargo, voy a tocarlo como muy sutilmente. Es una práctica de el manejo de nuestros residuos orgánicos, que dependiendo del manejo que le demos, vamos a obtener un producto final lleno de nutrientes, lleno de vitaminas para nuestros cultivos. Entonces, si quisieran indagar más en el tema, podemos hacerlo, pero puede ser otro tipo de abono también, lombricompost, puede ser el compost que compramos en los viveros, en las floreterías, todos estos van a contribuir y van a hacer que nuestro suelo esté saludable. Y esto va a evitarnos
que tengamos que estar tal vez pendientes más de las plantas, porque puede ser que por falta de nutrientes las hojas empiecen a poner amarillas o empiecen a secarse. Entonces esto es como una garantía de algo que podríamos evitar. Entonces es como andar adelante y además que va a tener la planta un mayor desarrollo. Bueno, aquí quiero mencionar un poquito sobre estas plantas que tenemos por aquí. Algunas son conocidas, otras tal vez no tanto. Voy a irlas mencionando. Bueno, si fuera por colores, ya tal vez algunos ya las identifiquen, ¿verdad? Tal vez algunos no saben los nombres, pero estos son los nombres que se le utilizan. Entonces ahora vamos a abrir un espacio como de tertulia para comentar un poquito sobre las plantas, si tenemos plantas o cuáles tipos de plantas tenemos, pero sí les voy a dar algunas sugerencias sobre estas. Bueno, la maravilla, que es alguna gente lo conoce así, estos son nombres populares, entonces si lo conocen por algún otro nombre, nada más está bien, ¿verdad? Todo es válido, nada más que no, que tal vez si lo conocen por otro nombre, tal vez por la zona, puede que sea el mismo, pero si yo estoy diciendo que se llama así, es como de la literatura que agarré, pero puede que tengan otro nombre. Entonces, la maravilla le gusta el suelo y la maceta y no importa el sol, siempre van a estar bien felices en el sol. Entonces, también eso es importante, ir informándonos de qué tipo de ambiente le gustan a las plantas, porque tal vez todos ilusionados compramos una planta que nos encantó, en el vivero la vimos floreada porque es un ambiente controlado, ¿verdad? Y llegamos a la casa, la sembramos y de ahí no, resulta que no funcionó. Entonces es importante como también investigar un poquitito de los cuidados o del hábitat que ellas les gusta más. Las Miguelito, que son bastante conocidas, tienen una forma como de vuelos alrededor, son muy bonitas. Estas se adaptan súper bien al suelo y a la maceta y también en el puro sol no hay ningún problema. Estas las utilizan mucho en parques públicos porque realmente no hay problema con la sombra, se llevan súper bien con el sol. La lantana, esta es súper bonita porque la misma especie tiene un montón de variedades. Hay amarilla, hay morada, hay fucsia, entonces se puede tener un montón de colores diferentes y abarcar diferentes polinizadores también. Esta prefiere el sol. Y en maceta, pues sí se da, pero prefiere extenderse, de hecho se hace bastante grande. El helenio es súper lindo también, le gusta lugares húmedos y también le gusta el sol. Entonces, ahí se puede como jugar con eso. Si tenemos un lugar más húmedo, tal vez donde vivan tiene un lugar más húmedo, tal vez el suelo no tiene buen drenaje, entonces esta puede ser una que funcione. El rabo de zorro o la cola de gato, como le digo yo, esta en pleno sol está perfecta. También la vemos un montón en mariposarios, la vemos un montón en jardines de colibríes, porque también es una flor súper, súper pequeña, pero genera un montón de néctar. Es súper, súper buena y siempre va a estar en esta y la lantana, siempre están en jardines de colibríes o mariposarios. El camarón, que es esta que tiene como ¿cómo lo podemos decir? Tiene como, bueno, tiene una forma alargada, bastante bonita y tiene una flor blanca al final. Esto también es de sol. Las San Miguel son un poquito más amplias, ahí tal vez la foto no se aprecia, pero son unas flores que tienen bastante, la mata es bastante verde y la flor es como abierta, por así decirlo. Es que las otras son como más cerradas. Esta es como más plana, suelo y maceta pueden funcionar súper bien y al sol directo. La verdolaga es otra que también tiene diferentes variedades, hay blancas, rojas, anaranjadas, moradas, fucsias, y esta también nos puede ayudar a que aunque sea la misma especie, podemos tener variedad. Y esta también en un lugar soleado, incluso a la sombra, pueden sobrevivir. Y estas tienen una particularidad que durante el día están abiertas y ya en la tarde se cierran. Entonces también es muy bonito como tenerlas en los jardines porque le da esa como... ¿cómo podemos decirlo? Es como exclusiva, es muy linda, la verdad. La lavanda que nos va a funcionar como una planta medicinal, pero también nos va a aportar la visita de polinizadores. Puede sembrarse en el puro suelo, podemos tenerla en maceta. Es un poco delicada con el agua, entonces hay que cuidar un poco el riego.
y se puede a pleno sol también. La juanilama, estas últimas 4, todas son medicinales. La juanilama, bueno, yo creo que la mayoría la conoce, ¿verdad? Pero cuando florea tiene unas florcitas pequeñitas moradas, y esta 100% mejor al sol. Esta crece como un arbusto, entonces se puede tener controlada pequeña, o si uno la deja, la verdad se puede hacer enorme. Entonces esta es como más arbustiva. Si queremos hacer una barrera viva, tal vez como determinar un cerco o hacer una división en el patio o algo así, este tipo de arbustos nos puede servir. El orégano también nos va a aportar también esta parte que como lo mencioné, la parte medicinal, que va a traer también propiedades repelentes en nuestros jardines y en espacios soleados, ¿verdad? Esta se puede utilizar en áreas abiertas. Entonces, casi que de todas estas opciones que les traje hoy, por supuesto hay un montón de árboles, ¿verdad? Casi que, entonces, como ustedes me dicen, bueno, ¿cuál flor me puede servir? ¿Cuál planta me puede servir? Todo lo que tenga flor le va a servir. Todo lo que tenga fruto le va a servir, y todo lo que tenga semillas le va a servir. ¿Por qué? Porque están en diferente estación de la reproducción de la planta. Entonces, siempre va a haber un polinizador encargado para este proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer es incorporarlo nada más. Y la Tulsi, esta bueno, es más delgadita, es mucho más chiquitita. También la utilizan para barreras, es súper pegadora, y esta también se puede poner en la sombra. Entonces ahora me gustaría que tertuliemos un poquito, tal vez que podamos abrir un poquito, bueno, ya ahí estoy viendo, ay, algo pasó, voy a acomodarlo de nuevo. Que tertuliemos un poquito, tal vez no todas las plantas que ustedes conocen estaban en la presentación, o tal vez las que ustedes tienen no estaban. Entonces quiero como que hablemos un poquito para ya dejar la parte teórica y también compartir un poco sobre las experiencias que ustedes han tenido. Aquí yo les voy a dejar otras opciones. Bueno, la lantana la mencioné, pero este es otro tipo. Ahí vemos como la diversidad de color. Los girasoles, que a muchas personas les gusta y pegan súper bien. Las chinitas, que son súper famosas y también hay de muchos colores. Entonces, no sé, Ania, si has visto como algunas dudas. Es que ya aquí el chat se me fue, como hace rato no lo veía. Sí, consultan, Jocelyn, por las plantas, si algunas funcionan con poca sombra o con mucha luz. Es que es muy variado, ¿verdad? Sí, sí, eso ya va a ser, digamos, donde ustedes las vayan a comprar, o en el momento en que, si las van a obtener por semilla, normalmente siempre hay indicaciones, y si la compran en un vivero, les va a decir, esta es de sombra, esta es de sol. Por lo menos con esta guía que yo les di, esta que les di ahí, si le toman un pantallazo, un screenshot, podrían resolver tal vez algunas de las dudas, pero eso va a variar dependiendo de la planta, y estas son solamente de unas 9 especies, pero realmente lo que les digo es, hay demasiadas. Todo lo que tenga flor, todo lo que tenga fruto nos va a funcionar. Entonces, como decirles algo en específico es como difícil, ¿verdad? Ya dependiendo, ya uno las va conociendo, y tal vez, como decían las abuelas, a esa no le gusta estar en el sol, a esta le gusta más la sombra. Va a ser como un poco de experimento también. Entonces, no sé si tienen más dudas, y me gustaría como tal vez ampliar un poquito, ya conversando, si alguno quiere abrir el micrófono y hablar un poquito sobre la experiencia, o cuáles tipos de plantas tienen, como para que no se haga tan tediosa la parte virtual y que solo me escuchen, ¿verdad? Yo también quiero aprender de ustedes. Vamos a ver, ahorita les van a habilitar el micrófono. Voy a leer Bueno, aquí me preguntan si la lavanda es tóxica. Bueno, toda planta medicinal tiene indicaciones para consumirse, ¿verdad? Si vos te tomas un té de lavanda, no te va a hacer nada, pero si te tomas 10 té de lavanda un solo día, puede que pases directo hasta el día siguiente durmiendo. Siempre van a tener una contraindicación. Entonces yo creo que todo está en la dosis y en el uso que le vayamos a dar. Como tal, no es tóxica, pero puede generar alguna reacción o algo
no positivo si estamos consumiéndola en exceso. Bueno, aquí una persona nos comenta que cuando la hierbabuena florea ve unas abejitas. Ven, entonces ahí ya podemos ir viendo que se puede diversificar. Ok, les preocupan las hormigas. Dice, estoy iniciando con mi jardín, sin embargo me preocupa el tema de las hormigas porque tengo muchas, entonces todo lo que siempre se lo comen. Bueno, realmente no hay como una solución tan fácil para las hormigas. Alguna gente dice que poner arroz así del grano sin cocinar como alrededor de los siembros, eso ayuda a que se vayan. Hay productos, hay uno que no es tan químico que se llama Ormitox, que se puede utilizar, pero no hay como un polinizador que vaya o no hay como no sé cómo decirlo, no hay como un animal que vaya a controlar el tema de las hormigas, ¿verdad? Es como, es como un tema bastante difícil. De hecho, en la agricultura también son un dolor de cabeza. Yo pienso que para controlar las hormigas siempre hay insecticidas, ¿verdad, Inge? Como el jade o terbufoso, cualquier cosa, ¿verdad? Exacto. Siempre va a haber, creo que es mucho más efectivo, ¿verdad? Tratando de no utilizar cosas químicas, pero casi que es el único remedio, porque son Sí, bastante no le copio, complicadas. disculpe, la orden. Bueno. Gracias. No sé si bueno, ahí tengo varias manitas levantadas, no sé si Janet, no sé, vos tenés acceso, Ania, para darles que ellos abran el micrófono. Sí, doña Ana tiene manita desde hace rato. Doña Ana, si gusta hacer su comentario, consulta. Y también Okay. Janet. ¿Me escuchan? Sí, la escucho Ajá. perfectamente. Sí, una consultita, bueno, sea hablando de las plantas. De hecho, yo tengo, bueno, tengo el sembrado lechuga, tengo sembrado pepinos que se me han dado bien. Ajá. Tengo una planta que se llama gazania, que es muy linda, que se parece a la flor de girasol, pero es chiquitita, no crece mucho. Tengo orégano, lavanda. Tengo una pregunta. La insulina tiene la flor como anaranjadita. ¿Esa atrae polinizadores? Sí, esa atrae polinizadores. Ok. Entonces, esa es buena tenerla también, si la puede reproducir o la puede poner en diferentes partes del jardín, como para que haya más radio, para que los polinizadores anden como por más partes. Pero sí, todo lo que tiene está súper bien y de hecho las plantas medicinales, que era lo que hablaba, le va a ayudar a repeler otro tipo de plagas que no queremos, ¿verdad? En los jardines y van a tener como, esto se llama un control biológico, eso es lo que vamos a hacer. Cuando hay más presencia de repelentes, vamos a hacer un control en plagas que no queremos en nuestros cultivos. Entonces está súper bien. Ok, una preguntita, es que yo me ha costado mucho porque he sembrado ese chile que le dicen el chile habanero, ¿verdad? Pero Ajá. me ha costado que crezca porque siempre está lleno como de agujeritos. Y yo les echo jabón diluido que dicen que es bueno, les Un pongo azul. bueno, les echo en polvo, no sé si lo hago mal. Para lo que se lo come es como unas larvas. Es que yo las reviso en la mañana y yo pienso que son nocturnos los que se la comen porque en la mañana amanecen con los agujeritos. Entonces, como que la planta de seguro se debilita y no crece mucho, ¿verdad? Incluso las he trasplantado a macetas, pero bueno, las que trasplanté ya están como cogiendo fuerza, pero incluso les pongo la brosa del café, les pongo cáscaras de huevos pedazadas alrededor, pero vieras que sí, como me ha costado que Bueno, ellas prosperen. yo le sugiero que en lugar del jabón en polvo, puede utilizar el jabón azul. Puede ser de Ok. dos formas. Cuando tenemos una plaga y la estamos viendo como la mosca esta blanca o algún o otro tipo de plagas que los puedo observar, el jabón azul tiene como grasa. De Ujú, hecho, lo hacen con diferentes tipos de grasas. ujú. Entonces, eso hace que la hoja sea como más permeable y ayuda a controlar las plagas. Sin Ok. embargo, si no la está viendo, puede ser un insecto saltarín que ande por ahí, ¿verdad? Y no exactamente como una larva que se queda ahí comiendo hasta que termine todo. Entonces puede hacer la receta que se llama chile ajo, ¿la has escuchado? Ujú.
Sí, 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 yo de hecho la Entonces, hice también. puede rociar a la planta y si no le está haciendo, entonces sube un poquito más la dosis del chile para que le haga más, como más cantidad para que ahí pueda ir manejándolo. Pero bueno, si no vemos la Ok. plaga es como más difícil de saber, ¿verdad? Muchas gracias. Con mucho gusto para servirle. No sé, Ania, vos ves las manitas. Osvaldo Es que a mí me también salen hace como... ratitos, es que no sé si son manitas ya de hace rato. Ok, Osvaldo tiene el micrófono activado por si quiere comentar. ok. Hola, hola, ¿tenías alguna consulta? Voy a ir contestando la pregunta que dice aquí de Diana. ¿Qué clases de plantas nos ayudan a realizar control biológico para minimizar el uso de agroquímicos? Todas las plantas que tengan aroma, o sea, plantas aromáticas y plantas repelentes nos van a ayudar a hacer un control biológico. Por ejemplo, el romero, el zacate de limón, la hierbabuena, la citronela, el orégano, creo que ya lo dije, la salvia es súper buena también como insecticida, como repelente. También hay tipos de cultivos como el cebollino, el ajo, la cebolla, nos van a ayudar también como a hacer esa barrera para evitar plagas que no queremos e incorporar los polinizadores que aportan a nosotros. Aquí tengo Osvaldo. Osvaldo, Ahora no sé si... Ajá. Hola, hola. Ah, Osvaldo, puedes hacerle, aquí dice que lo tiene apagado, Ania, ¿puedes darle acceso? A Osvaldo Páez. Creo que ya está abierto, don Osvaldo. Adelante, don Osvaldo, lo escuchamos. Ahí doña Ania se lo activa desde el usuario de ella, entonces tal vez es que a veces lo abren y lo vuelve uno a estripar como para abrir y lo vuelven a bloquear. Ahí no sé si aparece abierto, ya es que no lo encuentro. Ahorita tiene micrófono abierto. Ok, don Osvaldo, ¿tenía alguna otra duda? Bueno, si no podemos ir, entonces voy a buscar. Ah, bueno, aquí nos dan una sugerencia. Las bolitas de neftalina para las hormigas puede funcionar. Hay gente que le funcionan, hay gente que no. Son bandidas esas. Lo que llamamos monte o mala hierba es buenísimo para los polinizadores. De hecho, Fabián, gracias por el aporte. De hecho, hay un tipo de agricultura que se llama, bueno, en agroecología, en la permacultura, hay una rama que se llama permacultura y en realidad consiste en dejar todo lo que haya así como está. Entonces, la mala hierba normalmente no la cortan, justamente por eso, porque va a aportar biodiversidad a los cultivos. Entonces, ese es un aporte buenísimo. Los que tienen mala hierba, el diente de león, este tipo de plantas que nacen así, que nadie las sembró, nacen y tiran flores, son buenísimas y siempre son visitadas por esto. Y bueno, esto estamos hablando a una escala pequeña, ¿verdad? Estamos hablando de que tal vez vamos a hacer un huerto o en la acera o en los patios. Pero si ya tenemos un lugar más amplio, todas las plantas frutales, bueno, todos los árboles frutales que podamos meter van a traer polinizadores y van a incorporar todos estos beneficios, ¿verdad? Entonces también todos los árboles que se puedan imaginar. Ahora sí, don Osvaldo. Ay, otra vez, creo que sí. Vamos a ver. Bueno, también aquí tengo... Ahora sí, ¿me oyen? Ahora sí lo escucho, don Osvaldo, adelante. Ah, bueno, qué dicha. Vea, hablando de las plantas para atraer abejas, una de las plantas que para mí es la campeona en eso son las albahacas, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, casi que generalmente conocemos la albahaca más comercial, que es la albahaca
genovesa. Sin embargo, otros tipos de albahacas que son más adaptadas, mejor, digamos, resisten mejor el clima, son más resistentes a las enfermedades, como la albahaca tailandesa, la anisada, permanecen floreadas siempre, son vigorosas y, como le digo, esas son las campeonas atrayendo abejas en general. Entonces, también para que la consideren, y son plantas aromáticas, se pueden usar para hacer preparados de repelencia, se pueden utilizar para la cocina, para medicinal, etcétera. Muchas gracias, don Osvaldo, por su aporte. Sí, la verdad es todo lo que nos traiga un valor agregado, ya sea que nos una planta o una flor que nos sirva para hacernos un té, para condimentar nuestra comida, para atraer polinizadores, eso va a agregar biodiversidad y va a hacer que nuestras plantas tengan un multipropósito, que era, ¿verdad?, el tema de hoy. Entonces ese tema está buenísimo. Gracias, don Osvaldo. Aquí tengo otra manita levantada. Porras Madrigal, se me fue. Madrigal Porras, algo así decía. Ya casi yo voy a poner mi contacto ahí para que para que le puedan tomar una foto, guardarlo. Entonces ya casi, Fabián, se lo comparto. Bueno, aquí nos comparten el caldo mineral, que también es súper, súper bueno para control de hongos, áfidos, pulgones. Eso también ya habíamos dado uno de control de plagas, pero estos temas se cruzan, ¿verdad? Entonces, para no meterme mucho en ese tema, pero es buenísimo todos los aportes que nos están dando. De verdad, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere compartir. La idea es como que fuera una tertulia, ¿verdad? Que podamos hablar un poquito más, pero si no tienen más aportes o dudas, de ahí no sé, Ania, si se nos queda alguien ahí que quisiera hablar, o si podemos ir cerrando. Don Walter, lo veo que tiene la mano levantada. Jacqueline, don Gerardo, si gustan hacer alguna consulta, tienen el micrófono abierto. Don Walter Mora, aquí voy a ver si... Don Walter, ya tiene el micrófono encendido. Ok, ¿ahí me escucha? Sí. Ok, no, nada más que tiempo atrás nuestros abuelos, por desconocimiento, le llamaban plantas mala hierba. Ajá. Pero el término que se usa es plantas pegadoras, porque en realidad no hay hierbas malas, todas son buenas. Exactamente. Más pegadoras. Eso era nada más. Gracias. Muchas gracias. Eso es súper importante, ¿verdad? En la naturaleza nada sobra. Y ese aporte es súper importante. Son muy pegadoras y pioneras porque siempre aparecen de primeras. Gracias, don Walter. Y no sé si hay algún otro comentario. Si no, bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí está mi contacto. Ahí se me fue. Voy. Aquí está. Este es mi contacto. El logo, bueno, de Balance Urbano también es un emprendimiento que yo tengo de productos sostenibles. Entonces nos pueden buscar por redes sociales y además todo este tema de educación ambiental y consultorías con muchísimo gusto. Ese es el correo y ese es el número en el que yo contesto. Entonces cualquier otra consulta, si vuelven a ver el video y les generó alguna otra inquietud, entonces estoy para servirles. Ahí veo que Jackie tiene la mano levantada. No sé si quisiera hablar. Hola, hola. Bueno, creo que no. Con muchísimo gusto, aquí ya algunas personas están agradeciendo, con mucho gusto, para mí es un placer
El video, ¿cómo lo pueden ver, Ania? ¿Eso lo suben a YouTube o a la página de Facebook? Sí. ¿Cómo es que lo hacen? Nosotros tenemos un canal de YouTube de la Unidad Ambiental de la Municipalidad. Entonces, a partir del viernes puede encontrar la charla en este espacio. Pueden Ok. como Unidad Ambiental de Municipalidad de la Unión en YouTube. Ahí tenemos grabadas varias charlas, incluso estas de control de plagas que comentabas, la charla sobre compostaje que don Oswaldo también nos ha facilitado. Don Oswaldo, muchas gracias por acompañarnos y por brindarnos sus consejos también. Ahí tenemos todas las charlas que hemos dado hasta la fecha. Muchas gracias, Jacqueline. No sé si es que hay un tema Creo que tiene, sí, del micrófono. micrófono. Tal vez si quiera mandar la pregunta aquí por el chat y con mucho gusto le podemos ayudar. Y bueno, qué dicha que les gustó. Ahí veo comentarios muy bonitos. Muchas gracias. Y espero podamos vernos pronto de nuevo. Muchísimas gracias por todo y bueno, ojalá que pronto podamos tener la visita de todos esos seres que ayudan a todas esas comidas y a todos esos platos que llegan a nuestra casa que mencionamos ahora y a diversificar el planeta, que eso es lo más importante, ¿verdad? Y así es, 100% orgánico. Muchísimas gracias. Dick, yo creo que Gracias, sin más, no Jocelyn. sé, Ania, si tenés algún otro anuncio o algo, y si no, Dave, estoy para servirles ahí con el contacto directo mío. Gracias, Jocelyn. Solamente agradecerte por el espacio, ¿verdad? Esperamos que, bueno, yo creo que ya muchos de los participantes tienen su jardín con sus plantitas, pero siempre hay espacio para una plantita más para los que amamos a las plantas, ¿verdad? Entonces, a promover estas prácticas, ¿verdad? Como decían, comentaban por ahí, ¿verdad? Son prácticas de nuestros abuelos. Ya no se habla de malezas, sino que se habla de plantas para atraer polinizadores, ¿verdad? Hay que ir cambiando ese chip, esa mentalidad. Y pues invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Escuela Municipal de Agua y Ambiente. Vamos a tener próximas charlas también sobre este tema de polinizador. Muy interesante. Comentarles que el cantón, porque hay varios comentarios ahí también en relación a la declaratoria de cantón amigo de las abejas. Ya la Unión también está declarado como cantón amigo de no solo las abejas, sino de todos los polinizadores en general. Y próximamente les vamos a comentar sobre las acciones que tenemos relacionadas a este tema. Y esperamos muchos más gobiernos locales se sumen a esta iniciativa y felicidades a quienes ya cuentan con la declaratoria también. Muchísimas gracias por todo y bueno, esperemos vernos pronto. Muchas gracias por su tiempo y por su puntualidad también. Al final creo que alcanzamos 120 personas, entonces eso me hace muy contenta. Ojalá podamos compartir la información también. Muchas gracias. Hasta luego.